pero yo sé que estáis conmigo. Si esto es la palabra del Señor, si esto es la palabra de Dios, entonces aquí tienen que pasar dos cosas. Lo primero es que yo debería examinarla más e interpretarla menos, ¿no? Si esto es la palabra del Señor, si Dios ha querido que le conozcamos y Dios ha decidido hacerlo a través de este libro, cuidado, entonces yo tengo que ir a este libro con mucho respeto. Yo no puedo ir a este libro para que este libro diga lo que yo quiero. No, esto es la palabra del Señor. Yo no puedo interpretarlo, yo tengo que examinarlo, pero no interpretarlo. Esa es mi parte. Pero vale, esto no acaba aquí, tú también tienes tu parte. Entonces tú tienes que filtrar, tú tienes que mirar, tú tienes que saber escuchar si quien te habla es la palabra de Dios o la opinión de la persona que está aquí. ¿Sí o no? Tú tienes tu parte, yo tengo mi parte, ¿vale? Vale, ¿por qué esta introducción y por qué he querido ser tan, no sé si decir, agresivo o tan claro en esto? Porque hoy vamos a hablar de un tema del que se puede abusar mucho. Hoy vamos a hablar de qué es el mundo, o qué es lo que la Biblia llama con el mundo y mi distancia con el mundo, ¿vale? De este tema se ha abusado mucho y se puede abusar de muchas formas. Una de las opciones es aislarme. Me aíslo del mundo, me escondo del mundo. La Iglesia ya ha tenido épocas en el pasado que ha hecho eso. Pero es que la otra parte es difuminarse y mezclarse. Hay dos extremos, ¿no? Jesús dijo que estábamos en el mundo, pero que no éramos. Estar sin ser. ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo la verdad es que no tengo la respuesta. Pero tengo una oración. A ver si os sirve. Bueno, hay un texto que quería leeros. O si acaso... Es segunda de Timoteo, dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Os suena? Útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de presentar... A ver, vamos a leerlo porque si no ya no nos estamos... Esto no lo tenía muy preparado, pero bueno, a fin de presentar a todo obrero perfecto, preparado para toda buena obra, ¿vale? Yo tengo una paráfrasis de eso, pues la busco. Bueno, como decía, vamos a hablar de un tema, resumo, vamos a hablar de un tema delicado, mi distancia con el mundo. Hay dos extremos, yo no tengo la respuesta, pero está la palabra del Señor. Vamos a abrirla, vamos a leerla. Vamos a ver muy poco de este tema es muy amplio, pero que te sirva como curiosidad para tú seguir, para tú investigar, tú con el escritor. El que ha escrito esto es el que cuando leemos puede decirnos qué significaba o qué quería decir él. Es el Espíritu Santo. No sé cuántos de los que estáis aquí sabéis qué es una concordancia. Venga, va, levantadme la mano. ¿Cuántos sabéis qué es una concordancia? Va, no os cortéis. Que muchos lo sabéis. ¿Sabéis lo que es? Bueno, vamos a dejarlo mitad, va. Casi todas vuestras Biblias tienen una concordancia detrás. Es la forma más fácil de empezar a hacer un estudio bíblico. Tú buscas una palabra, por ejemplo, la palabra mundo, y ahí te aparece todas las citas en la Biblia donde sale la palabra mundo. Ahí puedes empezar tu estudio bíblico. Entonces, bueno, tengo una paráfrasis. A ver si tú puedes hacer esto una oración, ¿vale? ¿Sería mucho pedir que la repitáis conmigo? ¿Sí? ¿Estáis ahí? Creo que la palabra de Dios tiene poder para darme instrucciones.
y convencerme de qué debo hacer. Tú me vas a hablar. Me comprometo a rectificar y mantener el cambio. Enseñar lo aprendido a otros. Para que los que me rodean vean tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Esta es la palabra del Señor. Pues ahora quisiera que viéramos un texto. Os invito a que busquéis 1 de Juan 2, 15 y 16. ¿Tenéis Biblias? ¿Tenéis móviles? 1 de Juan 2, 15 y 16. Hoy vamos a hablar un poquito del mundo, ¿vale? Ese es nuestro tema. Yo como predicador tengo un defecto muy grande, que me repito un montón. Así que, bueno, para algunos es una virtud, porque así no te vas de qué estamos hablando. 1 de Juan 2, 15 y 16 dice: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Bueno, lo primero que nos dice es: no améis al mundo. Eso tiene que suscitarte ya una pregunta. Si Jesús, por ejemplo, si hay otro texto como Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cómo es que ahora me dice que no amemos al mundo? ¿Sí o no? ¿Puede ser eso? ¿Se refiere al mismo mundo? No. En la Biblia hay muchas palabras en el original que se traducen como mundo. Puede ser la tierra, puede ser toda la gente, incluso más cosas. Pero tú y yo no necesitamos ser un experto en hebreo, ni en griego, ni nada, para entender a qué se refiere aquí cuando dice no améis al mundo. No puede ser que la Biblia esté escrita para que la entiendan solo los que han estudiado hebreo y griego, ¿verdad que no? Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver el contexto. Vamos a seguir leyendo. No améis al mundo. Mira el versículo 16. Mira. Porque todo lo que hay en el mundo... espera. Ahora resulta que va a describir lo que hay en el mundo. O sea, ahora lo que va a hacer es que va a ver de qué se compone el mundo, qué hay dentro del mundo. Es como si abres un melón y te pones a mirarlo por dentro qué hay. Pues eso va a hacer el texto. Va a describirnos qué es el mundo. ¿Sí o no? Vale. Mira. 3 cosas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es lo que contiene el mundo. Eso es lo que hay dentro del mundo. Nos está dando el texto una descripción del mundo. Nos dice 3 cosas. Pero resulta que las 3 cosas nos ayudan a entender a qué se refiere cuando habla del mundo. No se refiere a todas las personas, no se refiere al planeta. ¿A qué se refiere? ¿Qué son estas 3 cosas? Bueno, resumámoslo así. Son una manera de vivir. ¿Sí o no? ¿Son un estilo de vida? ¿Sí o no? Míralo, versículo 16. No améis al mundo. Y cuando describe el mundo, describe un estilo de vida. ¿Sí o no? ¿A qué se refiere cuando dice mundo? A un estilo de vida. En este texto tenemos que por decirlo así, ¿vale? Una descripción del mundo. Y me gustaría que fuéramos a otro texto, Efesios 2, del 1 al 3. Y en este texto vamos a encontrar otra cosa,
casi vamos a encontrar no sé, me atrevo a decir que casi es como una definición. No tanto así, pero... Efesios 2. ¿Lo tenéis? Vamos a leerlo. Mira. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros andamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Resulta que aquí también habla de una manera de vivir, ¿no? De una forma de vida, cuando se refiere al mundo. O sea, es el mismo tema que el otro texto, ¿no? Es una manera de vivir. El mundo es una forma de vivir, un estilo de vida. Pero nos da una pista que tiene un valor increíble. Dice que es una corriente. Es una corriente. El mundo, que ahora ya sabemos que es una forma de vivir, resulta que es una corriente. ¿Qué es una corriente? Por ejemplo, puede ser agua en movimiento, ¿no? Esto es una corriente. ¿Y qué hace la corriente? Arrastra. Entonces resulta que el mundo, que es una forma de vivir, es definido aquí por una corriente. Arrastra. O sea, se te lleva. Es una manera de vivir que hace que tú, sin querer, abraces esa manera de vivir. ¿Eso lo dice la Biblia o lo digo yo? Lo dice la Biblia, dice que es una corriente. Entonces ya tenemos dos textos, uno que lo describe, que lo abre y que lo mira por dentro y que te dice qué contiene, y otro que lo define. Una corriente. Si hablamos de corriente, podemos ir un poco más allá. Porque esa corriente va hacia un lugar, ¿sí o no? Esa corriente siempre tiene un sentido, ¿sí o no? Vale, entonces va a un punto. ¿Quiere decir eso que está organizado? No que una corriente va para allá y va para allá. No. Va a un punto, está organizado. Podemos hablar de un sistema. Entonces podemos concluir que el mundo es una forma de vivir sin Dios, que nos arrastra y que nos afecta para que acabemos viviendo de una forma que no es la voluntad de Dios. Eso es el mundo. ¿Sí o no? ¿Lo compras o no? Muy bien. Entender lo que significa que vives dentro de un sistema es muy difícil para mí. Para poder entender eso debo de preguntarme ¿por qué la vida es como es? ¿Por qué la vida está organizada como está organizada? ¿Por qué? ¿Quién ha decidido que esto funcione así? ¿Por qué vivimos, no sé, por qué hay una economía de mercado? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué hacemos un montón de cosas? Para mí es difícil entender esto. Si lo comparo, por ejemplo, en que la forma de vivir sería, por ejemplo, una forma de conducir el coche, no se trata de mirar si conduces bien el coche o no. Se trata de preguntarte, ¿por qué para ir de un sitio a otro uso carreteras? ¿Y quién puso esas carreteras ahí? ¿Y por qué esas carreteras todas acaban yendo a un sitio? Eso es entender que vives en un sistema. Estamos metidos en este sistema. Eso es el mundo. Ahora voy a hacer algo que un buen predicador no debía hacer, pero yo tengo la suerte de que como soy un predicador novato, puedo permitirme licencias.
¿sabes? O sea, no tengo nada que perder. Bueno, me gusta cómo un autor describe esto y quisiera leeros un par de páginas. Entonces, por favor, tenéis que hacer un esfuerzo, no perder la atención, ¿vale? Son un par de páginas, pero vosotros queréis aprender, ¿no? ¿Sí o no? Vale, pues vamos a leer. Se titula esto La bestia de ayer, ¿vale? El Apocalipsis fue escrito para los cristianos que sufrían una gran persecución y vivían en la provincia del Asia, actual Turquía, entre el 90 y 95. Para comunicar su mensaje, el apóstol Juan utilizó imágenes familiares para sus lectores, a fin de hacerles ver con claridad lo que estaba pasando alrededor de ellos. Vamos a hablar del Apocalipsis, vamos a leer cómo el autor intentó que los lectores de ese tiempo, no nosotros, que miramos el Apocalipsis como un libro profético, no. Los primeros que recibieron esa carta, Juan quería que entendieran qué estaba pasando en el medio de ellos, qué estaba pasando a su alrededor. Como observó Richard Bauman, un erudito del Nuevo Testamento, el Apocalipsis representa al Imperio Romano como la bestia, la cultura romana, la economía romana, la educación romana, el ejército romano. Podían traer paz y grande riqueza al imperio. En ese sentido, el pueblo estaba entusiasmado con el gobierno romano. Roma se autoproclamó la ciudad eterna, ofreciendo seguridad y posibilidad de riquezas deslumbrantes. El mundo entero envidiaba su opulencia y la prosperidad. El apóstol Juan escribió: el mundo entero, fascinado, iba tras la bestia. Y adoraban la bestia y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Apocalipsis 13:3. Como consecuencia, la fe de muchos cristianos fue puesta a prueba. Roma necesitaba de su lealtad. Si no cedían a la presión existente, perderían trabajo, privilegios, reputación, prosperidad, ganados con sacrificio y también amigos. Algunos renunciaron a su fe por completo, ya que pensaban que ir en contra de la intensa e irresistible presión de Roma era demasiado para soportarlo. Pero otros creyentes trataron de encontrar un punto medio entre los valores y la cultura romana y los valores de Cristo. Intentaron tener al mismo tiempo un pie en el mundo de la bestia y el otro en el mundo de Cristo. Simplemente asimilaron la cultura que los rodeaba. Voy a leeros ahora lo que él dice acerca de la bestia de hoy, ¿vale? El mensaje del Apocalipsis es que en toda la historia, en cualquier lugar del mundo, los creyentes deben resistir y vencer a la bestia que se expresa a través de la cultura de su generación. En esto consiste la perseverancia y la fidelidad de los santos. Apocalipsis 13:10. Es imprescindible que veamos claramente cómo la bestia amenaza a la Iglesia y absorbe a los cristianos de nuestros días. Como escribió Os Guinness, la combinación del capitalismo, la tecnología, las comunicaciones modernas han formado la civilización más poderosa de todos los tiempos, una cultura global. La misma representa a la bestia que amenaza con tragarnos en esta época. Los valores principales de la bestia en el siglo XXI salen de los ordenadores, de las carteleras, de la televisión, de las plataformas, de la música, de la escuela, los periódicos. Y la bestia nos dice, a ver qué te parecen estas frases, en que él resume lo que nos dice el mundo que nos rodea. La felicidad está en tener cosas. Debes conseguir para ti todo lo que puedas y lo antes posible. La seguridad la dan el dinero, el poder, una excelente posición social y buena salud. Sobre todo en la vida debes de buscar el mayor placer, comodidad y bienestar. Dios no es importante en nuestra vida. El cristianismo es una de las muchas alternativas. No existen valores morales absolutos. Lo que está bien para ti, esa es la verdad. No eres responsable ante nadie más que ante ti mismo. Y la vida en la tierra es todo lo que existe. Esto es un libro, no la palabra del Señor. Puedes estar de acuerdo o no, pero a mí me ha parecido que resume bien lo que nos rodea. ¿Puede ser?
Bueno, ya entendemos un poco más qué es el mundo. En los dos textos que hemos leído, me llama la atención que hay 3 palabras que se repiten: mundo, carne y deseos. Hasta ahora lo que hemos sacado de los textos que tenemos es una descripción y una definición. Sabemos de qué se compone el mundo y sabemos qué es. Pero hay 3 palabras que se repiten, que me estaban haciendo preguntarme, si es un sistema, ¿dónde empezó este sistema? Porque cuando quieres conocer algo de verdad, tienes que irte al origen, ¿no? ¿Dónde empezó este sistema llamado mundo? Y os invito a que busquéis, si queréis, en Génesis 4. En Génesis 4 ya ha pasado la caída y Caín ya ha matado a Abel. Ahí estamos. Estamos al principio de todo. Y he encontrado unos versículos que me han parecido, por lo menos, significativos, que me han ayudado. Génesis 4:17 dice así: concibió Caín y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc y edificó una ciudad. Este es el primer punto donde aparece una ciudad. Una ciudad significa mucho más que lo que nosotros entendemos ahora por una ciudad. Una ciudad significa que el ser humano empezó a organizarse, a crear sistemas. Esto después fue a más, y de aquí salió la Torre de Babel. Pero resulta que a partir de Caín, sus descendientes, Abel había muerto, ¿vale?, empiezan a formar ciudades. Y mira lo que pasa con los descendientes de Caín. Es curiosísimo. Versículo 20. Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Dice ahí, padre de todos. Quiere decir que él empezó a crear un sistema para ser capaz de proveer alimento. ¿Vale? Sigues leyendo y en el versículo 21 habla de un hermano suyo, que fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Ahí empezó un sistema preparado para proveer deleite, placer, alegría, la música. Ahí. Y sigues leyendo, versículo 22, y otro fue el padre de todos los que hacen obra de bronce y hierro, armas. Ahí empezó el sistema. Y hay 3 cosas que esta gente, sin el Señor, empezó a preocuparse de tener. Ellos empezaron a suplir necesidades que ellos tenían y empezaron a crear sistemas. Ahí está. Empezaron a suplir su necesidad de protección, de provisión y de deleite. Quédate con esas 3 palabras: provisión, protección y deleite. Vale, y siglos después, ¿qué ofrecía Roma? Provisión, protección y deleite. ¿Habéis oído esa frase de que de pan y circo? Provisión, protección y deleite. No sé si crees que se parecía al sistema de hoy. Vamos otra vez a Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a ver esa descripción. Dice que todo lo que el mundo tiene son los deseos de la carne. Necesitamos otro día para ver un poco de lo que significa la carne. Nuestros deseos físicos. Sin entrar mucho en lo que significa la carne, sabéis que hay un texto que habla de qué son los frutos de la carne, que es Gálatas 5. Bueno, Gálatas 5 nos habla de que las obras de la carne son borracheras, comilonas. Bueno, esto es suplir las necesidades físicas de provisión, ¿no?
También nos habla Gálatas de enemistad, pleitos, iras, contiendas. Todos son disfunciones de relaciones personales y nada como las relaciones personales te da la seguridad, la protección. Y cuando sigues leyendo las obras de la carne, hay un montón de todo lo que tiene que ver con adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, necesidades sexuales o de deleite. O sea que cuando el mundo habla de la carne, al final cuando tú destilas todo eso te das cuenta de que el ser humano tenemos necesidades de protección, de provisión y de deleite, y hay una forma de suplir eso mal, fuera del Señor. Hay una forma de buscar atajos, hay una forma del mundo de vivir que te hace creer que el mundo te va a proveer eso. Pero Dios es el único que nos va a proveer de protección, de provisión y de deleite. Cuando seguimos en el texto, lo siguiente que dice el versículo es los deseos de los ojos. Es que los ojos, lo que pasa por nuestra vista, hace que deseemos las cosas más de lo que las necesitamos. Tú empieza a circular algo por tus ojos, empieza a pasarlo. Cada vez lo vas a necesitar más. Te estás sobreestimulando a eso, lo vas a querer, lo vas a desear más de lo que lo necesitas de verdad. Pero lo vas a desear más porque estás sobreexpuesto. Eso hace el exponerse, es la reacción que tiene o lo que pasa cuando tú te expones mucho a una cosa. ¿Vale? Pero el texto ahora nos ayuda, en la tercera cosa de la que va a hablar, a aterrizar todo esto. ¿Vale? Voy a haceros un pequeño resumen, a ver si yo me centro y estamos bien. Hemos hablado del mundo y hemos visto una descripción y hemos visto una definición. El mundo es una corriente que te arrastra y que te lleva a vivir sin Dios, ¿vale? ¿Para qué? ¿Qué pretende? Ahí está, al final del versículo. Dice, deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y aquí aparece una palabra muy significativa. La palabra vanidad, lo que es vano. Esta palabra está muy usada en Eclesiastés y sabemos que significa vapor. Lo que desaparece, lo que no permanece, lo que pasa, vanidad, lo que no vale. O sea que esa corriente del mundo que nos arrastra, al final lo que pretende es que nos enfoquemos en cosas vanas. Si queréis, vamos a usar mi truco de seguir con el contexto y leer el versículo siguiente. Y el mundo pasa y sus deseos. O sea que, párate y piénsalo. El mundo pretende que nos enfoquemos en cosas que son vanas, van a pasar, no son eternas, no permanecen. Dicho de otra forma, no tienen valor, no son importantes, no tienen tanto valor. Yo me he hecho una prueba para ver lo metido que estoy en el mundo. ¿Quieres hacértela? ¿Quieres hacerte el test? ¿Quieres saber lo metido que estás en el mundo? Vale, pues contéstate esta pregunta. ¿A ti te preocupa más lo de aquí o lo de allí? ¿Tú vives más preocupado por lo de aquí o por lo de allí? ¿Provisión, protección y deleite? Quiero decir, lo que a ti te preocupa es que los hermanos no se parezcan más cada día a Cristo y no den gloria a Dios. Lo que te preocupa es que la gente que debe estar naciendo de nuevo, que el Evangelio no fluya, que el reino de Dios no se establezca. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿O te preocupa más lo de aquí? Que es vano. ¿Va a pasar?
¿Dónde estás enfocado? Vamos a seguir con el test. ¿Qué es lo que más te alegra? ¿Qué es lo que te da grandes alegrías y grandes satisfacciones? Cuando te aseguras la protección y la provisión y el deleite. O lo que te alegra y lo que te motiva y lo que te emociona es ver que el reino de Dios se establece. Es ver el arrepentimiento en algunos hermanos. Es ver cómo algunos hermanos se giran hacia Jesús y quieren vivir como Él y ser como Él, que renunció a todo por comprar tu salvación y la mía. ¿Cómo estás de mundo? Yo sé cómo estoy yo. Y ahora yo me lo pregunto para mí, humildemente, y te paso la pregunta, ¿vale? ¿Estaré yo haciéndome tesoros en la tierra y no en el cielo? ¿Estaré enfocado en aquí y no en allí? ¿Y todo lo que me preocupa es esto? ¿Y no me preocupa nada aquello? ¿Estaré siendo arrastrado por el mundo? Yo a veces pienso que algún día estaré cara a cara con el Señor. Estaré con Dios cara a cara. No me da miedo ningún reproche que Dios me va a hacer a mí. Lo tengo claro. Dios no me va a reprochar nada. Pero me da miedo que cuando desde allí, estando con Él, mire lo que ha sido mi vida aquí, piense, mucho de allí y poco de aquí. Invertí mucho en mi vida para allí abajo. Y aquí no me hice tesoros arriba. Creo que puede ser eso lo que me pase cuando esté con Él. Yo creo que puede ser que estemos haciendo un mal negocio y estemos comprando latón a precio de oro. Estamos entregando nuestra vida por algo que no vale, que es vano. Y estamos entregando nuestra vida, nos está costando caro. Y es vano, va a desaparecer. Pronto estaremos con Él. ¿No será un mal negocio estar pagando latón a precio de oro? ¿No nos estaremos equivocando? Enfocando nuestra vida solo en lo que pasa aquí y dejando de pensar en lo que pasa allí, en el reino de Dios, en lo que a Él le alegra. Y eso no es lo más preocupante. A mí hay otra cosa que me preocupa más y que me duele más y que me sabe peor. Como si yo no fuera eterno y dejando mi responsabilidad y viviendo por debajo de mi categoría y de mi nivel, porque yo soy un hijo de Dios. ¿Tú te imaginas ver al alcalde de esta ciudad que anda recogiendo los papeles por la plaza del ayuntamiento y limpiando la plaza del ayuntamiento? ¿Te lo imaginas? No, está por debajo de su categoría, él tiene que tomar decisiones, tiene que gestionar la ciudad. ¿Cómo va a vivir por debajo de su categoría? Cada vez que tú y yo enfocamos nuestra vida en el aquí, estamos viviendo por debajo de nuestra categoría. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros debemos ocuparnos de lo eterno, de lo que a Dios le importa. Como dijo Jesús, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Haceos tesoros en los cielos y no en la tierra. Y nos vuelve a dar el mismo argumento. Porque en la tierra los ladrones minan y hurtan y la polilla se lo come. Son tesoros baratos. Es lo vano y lo barato. Ahora me gustaría que oráramos una canción. Voy a pedirle a los músicos que se preparen. Me gustaría que oráramos una canción, porque es una canción que cuando yo pienso en esa letra, en lo que dice, yo digo, yo no puedo cantar esto.
Yo no puedo cantar esto porque yo no doy la talla de esto es mentira. Pero cuando cantamos no es porque somos capaces de alcanzar eso o porque hemos vivido eso, sino nos ayuda a saber que eso es a lo que yo me dirijo, esa es mi meta, ahí es que voy, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo anhelo. Y os pido que os pongáis en pie y que oremos esta canción y que pienses en tu relación con el Señor, en ti y en el Señor.